problemas del mundo contemporáneo. Y el tema es construcción del poder popular y gobiernos alternativos. Los integrantes son Paula Herrera, Esmeralda Rosalía Razoyanes, Stalin Cortés, Mirley Astaiza y Carla Sosa. Buenas tardes con todos los televidentes. El día de hoy tendremos 3 entrevistas muy importantes. La primera va a ser con Carla Sosa, ministra de Economía, y hablaremos acerca de los gobiernos alternativos y la construcción del poder popular, tomando como primer punto el contexto histórico de este. Ministra, ¿puede usted explicarme desde cuándo se puede hablar de gobiernos alternativos y qué antecedentes conocemos para denominarlos de esta manera? Buenas tardes, Mirley. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y respondiendo a su pregunta, comenzaré por enumerar algunos acontecimientos históricos que han contribuido a tal. Bien, después del agotamiento de la expansión capitalista mundial, conducida por el modelo keynesiano y la crisis económica internacional de 1974, el neoliberalismo se introdujo sobre todo lo que sufría Chile y llegó el golpe de Estado de Pinochet con ayuda estadounidense hacia el presidente Allende. Y bueno, de esta manera, el neoliberalismo se adoptó en los países capitalistas más desarrollados, extendiéndose por toda América Latina y el Caribe, exceptuando Cuba. Ministra, ¿podemos tomar como otro acontecimiento el derrumbe del llamado socialismo real en Europa Occidental y la URSS? Claro que sí, por supuesto. Por lo sucedido se reafirmaron las fracciones plutocráticas y oligárquicas de la burguesía y también de las derechas neoliberales. Entonces, podemos afirmar que desde todos los planos de la vida social y a través de todos los medios disponibles se difundió la idea de que adoptar finalmente la economía de mercado y la democracia representativa como las únicas formas posibles de organización. Exactamente, y con ello se reforzó la imposición del neoliberalismo y de la globalización neoliberal. Y si bien es cierto, Mirley, con la caída del socialismo real, Estados Unidos concentró su estación geoestratégica principalmente en el Golfo Pérsico y en Medio Oriente. Se data que en la segunda mitad de la década del 90 el neoliberalismo ya había fracasado y que sus efectos estaban siendo todo lo contrario a lo que había prometido. Eso sí, y en estas décadas se vieron reflejadas varias crisis, como la de México, la de los tigres asiáticos, y Rusia, y Brasil, y Argentina, entre otras, las cuales mostraron claramente el completo fracaso del neoliberalismo. Y se sigue viendo tal fracaso como el de la crisis mundial de 2008, cuyo curso prosigue sin poder divisar la profundidad y el fin en que todo esto acabará. Entonces, se debe al neoliberalismo la privatización y depredación de los recursos naturales, el incremento de la explotación, el estancamiento económico, el incremento masivo del desempleo, la ampliación de la pobreza, etc. Claro que sí. Sí. De hecho, esto fue lo que estimuló el crecimiento y fortalecimiento progresivo de las resistencias sociales y también de las resistencias políticas antineoliberales, así como también emergieron tendencias orientadas a la formación de frentes sociopolíticos que articularon los esfuerzos, por un lado, de movimientos y organizaciones sociales populares, y por el otro, de fuerzas y partidos de centro-izquierda e izquierda. Ministra, ¿podemos decir entonces que de aquí surge la aceptación a lo político electoral como vía válida para conquistar el poder político, creando las corrientes electorales por las presidencias y los parlamentos nacionales? Efectivamente, es así, Mirley. Y estos procesos iniciaron desde finales de la década del 90, son visibles hasta nuestros días. Claro está que el proceso no ha sido automático ni lineal, sino complejo y diverso, con muchos errores y muchas insuficiencias y muchos temas por tratar aún. Muy bien, creo que nos ha quedado claro lo que hemos venido planteando en esta entrevista. Muchas gracias por todas las aclaraciones, ministra. Ha sido un honor tenerla en nuestro programa y aclarar varias dudas a los televidentes. Vamos con la entrevista a la ministra de Finanzas, Paula Herrera. Ministra, buenas tardes. Enfocándonos en el tema gobiernos alternativos y construcción del poder, para poder comprender de mejor manera este tema, comenzaremos con el concepto básico del mismo.
Consideramos que en tanto los procesos de gobiernos alternativos de centroizquierdas e izquierdas no vayan acompañados de procesos orgánicos de construcción del poder popular. Estarán sujetos en grado variable a ser sustituidos por opciones electorales de derechas. Podemos tomar como referencia, desde luego, en contextos diferentes, las situaciones ocurridas en los años recientes en Panamá, Honduras y Guatemala. Buenas tardes. Pues bien, un gobierno alternativo es aquel que propone un movimiento político diferente a los demás, basándose principalmente en la democracia de la mayor parte del pueblo. Un claro ejemplo podría ser el de Ecuador, con su partido político Alianza País, que por medio de proyectos e implementaciones en ciertos lugares se busca un desarrollo del mismo país. Teniendo en que me encuentro con una persona instruida sobre el tema, daremos lugar a narraciones sobre países puntuales en dichos movimientos, dándole a usted, ministra, el poder de opinar cuando lo crea necesario. Gobiernos alternativos y su particularidad en los países que vamos a señalar. En mayo del 2004, Martín Torrijos Espino y la Alianza Patria Nueva, encabezada por el Partido Revolucionario Democrático con un conjunto de los partidos socialdemócratas, socialcristianos y liberales, ganó la presidencia con el 47% de los votos, derrotando ampliamente a su contrincante Ricardo Martinelli del derechista Partido Cambio Democrático. Sin embargo, en las elecciones de 2009, Martín Torrijos y el PRD pierden las reelecciones ante el mismo contrincante y su partido con el 60.3% de la votación. ¿Por qué cree usted que sucedió esto con Torrijos? Muy bien, si lo analizamos, se debió a que faltaron muchos elementos para un buen balance en este tipo de gobierno, ya que hay que darnos cuenta de que son varios factores los que se deben cumplir para que este dé frutos, a ser diferentes a los ya establecidos como son los gobiernos capitalistas y socialistas. Así es. También tenemos otro caso un tanto similar, ocurrido en Honduras con un candidato Zelaya, quien ganó la presidencia en el 2005 con una votación de 50.8%, derrotando al candidato del gobernante Partido Nacional. Sin embargo, a mitad de su periodo presidencial y en contra de miembros de su partido, Zelaya dio un giro a su gobierno hacia la izquierda. Hacia finales del 2007 mostró su aproximación a los gobiernos de Daniel Ortega y Hugo Chávez. Me permito intervenir en esta parte. ¿Por qué un partido con un movimiento diferente, como ya he explicado, busca acercarse a un gobierno completamente socialista, si se toma en cuenta que está completamente alejado del socialismo y el capitalismo? Lo que nos lleva a pensar que las bases de varios candidatos innovadores en sus ideas no están completamente definidas, ni mucho menos sustentadas en algo concreto que le lleve a un país un verdadero cambio y progreso. Pero, ministra, ¿cree usted que esta falta de bases, como usted lo dice, conllevan a las luchas extremistas que se dan entre contrarios? Por supuesto, ya que en este gobierno la lucha es total en contra del capitalismo y la desigualdad que hay en el mismo, llevando a los ciudadanos a formar parte de partidos de izquierda. Muchas gracias, ministra. En vista del tiempo, vamos a dar paso a la siguiente entrevista. Muchas gracias por su... Gracias, Miguel. A continuación, procederemos con la entrevista a la asambleísta Esmeralda Razo. Me permito entrevistar a Esmeralda Razo enfocándome en el tema Giro a la izquierda en América Latina, el giro a la izquierda, de gran parte de los gobiernos latinoamericanos durante el siglo XXI. Colocó a las ciencias sociales frente al desafío de analizar las especificidades que asumieron los procesos políticos contemporáneos. De este modo, la idea del posneoliberalismo y el llamado retorno del Estado aparecen como elementos insoslayables de diferentes interpretaciones conceptuales y análisis políticos. Por esta misma razón, me enfocaré e iré más a fondo acerca del tema, dando a conocer puntuaciones específicas acerca del tema. Por ende, a continuación se presentarán acontecimientos que ocurrieron a lo largo de la historia en los países de América Latina, lo que permitirá a usted, asambleísta, que pueda ejercer su opinión cuando considere que sea necesario el caso. Contrario, al final de mi intervención procederé a realizar algunas preguntas. El giro a la izquierda de gran parte de los gobiernos latinoamericanos durante el siglo XXI suscitó incansables discusiones académicas y diversas, querellas políticas en distintas partes del globo. La emergencia de experiencias políticas progresistas en América como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela colocó a la academia frente al desafío de pensar y analizar los rasgos y especificidades que asumieron los procesos políticos contemporáneos. Considerando que se dio a entender de una forma clara la información, es decir, todos los hechos recién narrados, acudiré a realizarle algunas preguntas a continuación. ¿De qué forma los sucesivos triunfos de la izquierda y centroizquierdas en la región son expresadas? Son expresiones del viraje hacia otras alternativas de desarrollo económico, social, político y cultural en nuestros países.
¿Existen algunas alternativas que constituyen la primera respuesta popular regionalizada? ¿Cuáles son? Se manifiestan por medio de proyectos alternativos de izquierdas y centroizquierdas, al neoliberalismo y en varios casos al propio modo de producción capitalista. Tanto en América Latina como en el Caribe, ¿qué es lo que ha predominado en su gobierno? Es totalmente válido afirmar que las fuerzas sociopolíticas y los partidos de izquierdas y centroizquierdas gobiernan mayoritariamente en estas dos regiones. Y por último, ¿cuáles son las consecuencias que se han fructificado y se han manifestado en los gobiernos? El difícil y complejo cambio de estrategia de las armas de urnas, la lucha prolongada y por etapas, el proceso de construcción de poder dual y las acciones de los gobiernos. En vista que ha culminado con la ronda de preguntas y el tiempo ha terminado, agradezco infinitamente su participación y su buen desenvolvimiento en la entrevista. Muchas gracias, asambleísta. Muchas gracias. Me acaban de informar que nos estará acompañando en la sala el doctor Stalin Cortés para hablar acerca de los gobiernos de algunos países en Latinoamérica. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Me podría usted explicar cuáles son las diferencias o semejanzas de estos gobiernos en Latinoamérica? Por razones sociopolíticas de fuerza y las condiciones particulares de cada país, los gobiernos en Latinoamérica son muy distintos y sin embargo, a pesar de esto, podemos reunir algunos aspectos que se repiten o se asemejan entre los distintos gobiernos que ya se mencionarán en un futuro. Como por ejemplo la recuperación parcial o total de la soberanía nacional frente al imperialismo, la anulación parcial y variada de las privatizaciones, la recuperación y respeto de los derechos laborales, así como el de los pueblos indígenas. Y aunque en distinta cantidad, estos aspectos se han visto reflejados en los gobiernos de izquierda y centroizquierda de Latinoamérica. Y han seguido muchos caminos, ¿no? Tenemos como por ejemplo a Venezuela, Bolivia y Ecuador, que han seguido los procesos constituyentes, y a Brasil, Uruguay y Argentina, que han optado o decidido por eliminar parcial o totalmente los gobiernos de derecha que antes existían en sus países. Muy bien. ¿Me permite usted hablar acerca de algunos países más profundamente? Por supuesto. Podemos empezar con Argentina. Bueno, el neoliberalismo de la región argentina fue demolida con el nuevo gobierno reformista propuesta por el presidente Néstor Kirchner en el año de 2003. Esta fue una propuesta nueva, pues, ya que tras la crisis sucedida en el año 2000-2001 se propuso este nuevo gobierno. Y la corriente seguiría durante varios periodos por su alto grado de beneficio hacia el pueblo, tanto que duró hasta el 2015 por la reelección y la elección de Cristina Fernández. Y la economía y las relaciones internacionales durante estos procesos fueron ajenas al neoliberalismo, mejoraron totalmente. Eso con respecto al pueblo argentino. Sigamos con Bolivia. Bueno, la historia de Bolivia cambió de forma radical en el 2005 por la llegada de Evo Morales y el movimiento socialismo, mejor conocido como MAS, y se formó una nueva revolución boliviana, apoyada por masas trabajadoras de comunidades indígenas y campesinas, la cual sigue en vigor y en un proceso constituyente con la plena restauración del país o la reestructuración del mismo, basado en un eje fundamental que está creado en la Constitución del Buen Vivir, que es los seres humanos no quieren vivir bien, quieren vivir mejor. Muy bien. Sigamos con Brasil, si me lo permite. Claro. En 2003, la presidenta o expresidenta Lula asume la presidencia en 2 periodos consecutivos y los regímenes neoliberales se vieron totalmente detenidos, ya que propuso nuevos proyectos que optarían por dejar totalmente de lado lo que propuso anteriormente Hugo Chávez, que sería un proceso constituyente. Aquí, como ya se dijo, Brasil fue uno de los países que optó por destruir parcialmente o total al neoliberalismo. Y con este nuevo proceso reorganizó ministerios y finanzas públicas para el beneficio del pueblo, mostrando la diferencia tanto a nivel nacional como internacional. Y dichos procesos siguieron en marcha después de su mandato con la presidenta Dilma Rousseff, quien además impulsó la economía nacional, dejando resultados notablemente en el 2011. Bueno, sigamos con Ecuador. Bueno, el pueblo ecuatoriano, nosotros, ¿no? Aquí, como todos sabemos, Rafael Correa asume la presidencia en el 2006 con una serie de propuestas de política social y económica totalmente antineoliberales, convocando a una nueva asamblea constituyente. Fue reelecto en el 2009 y planteó una revolución mediante un cambio radical en el sistema político, social y económico.
comenzando una nueva etapa para nuestro querido Ecuador. El gobierno alternativo, encabezado por Rafael Correa, ha mostrado resultados positivos, sobre todo por el apoyo al sector mayoritario del país, y es por eso que su elección en el 2009 fue posible, ya que los pueblos pobres, se podría decir, del Ecuador, fue quien más los apoyaron durante este proceso. Prosigamos con El Salvador. En marzo de 2009, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ganó la presidencia con Mauricio Funes como candidato. En su gobierno, Cambio en El Salvador para vivir mejor, se enuncia un compromiso con la clase popular como una reforma social y económica para una sociedad más justa y segura, además de adoptar políticas sectoriales orientadas al buen vivir del pueblo salvadoreño. Prosigamos con Nicaragua. Bueno, Nicaragua es un país difícil de hablar, un poco complicado sería el proceso de reformar al gobierno y poner un gobierno alternativo, ya que por el conflicto de armas que existía, la toma presidencial de Daniel Ortega en el 2006 no se dio en condiciones favorables para la presidencia, y fue difícil recuperar este poder, pero no imposible. El movimiento de Ortega, con su estrategia de gobierno, logró obtener el poder en municipios y departamentos, construyendo una fuerza mayoritaria en el Congreso, y bajo estos parámetros se lograron reformas que condujeron hacia la victoria bajo un Estado capitalista. Bueno, prosigamos con Paraguay. La Alianza Patriótica para el Cambio, APC, con el Bloque Social y Popular, BSP, postuló y ganó la presidencia con Fernando Lugo. Su toma de posesión fue la primera en la historia en la que el partido oficialista cedió el poder pacíficamente a un miembro electo de la oposición. Finaliza su mandato en el 2013, pues la oposición ganaría más votos. Aquí podemos notar un cambio total entre los gobiernos, ya que durante un periodo la oposición o los izquierdistas ganaron, y después de un periodo de tiempo la sociedad o el pueblo paragüeño o de Paraguay se cansó y pues volvió a tomar el gobierno que anteriormente se había derrocado. Continuemos con Uruguay. Bueno, la hegemonía bipardista del país se rompió con la presidencia de la República del doctor Tarabe Vázquez en 2004. El partido Frente Amplio refrendó su gobierno con el cargo de José Mujica, y quien fue reelecto en el 2009, al igual que el presidente Correa. La identidad frente amplista se construyó de dos maneras: como movimiento organizador de comités de bases y como coalición de fuerzas políticas. Finalicemos con Venezuela. Bueno, Hugo Chávez apareció en el escenario político con el golpe militar que encabezó en febrero de 1992, casi 7 años después, aceptando las reglas de la democracia representativa. Por la vía electoral, ganó la presidencia de Venezuela en diciembre de 1998, con un 56% de los votos. Tomó posesión del cargo en enero de 1999, y desde ese momento emprendió su principal compromiso: refundar la República mediante una Asamblea Nacional Constituyente. El triunfo de Hugo Chávez fue de las clases y sectores sociales excluidos desde mediados del siglo pasado de la política, y de los beneficios de la petrolera y de los damnificados del modelo neoliberal de las décadas de 1980 y 1990. Hemos finalizado por el día de hoy. Ha sido un honor tenerlo aquí, doctor. Muchas gracias. De nada.